Hola, ¿cómo están? Bueno, les iba a dejar a mis alumnos una frase, una reflexión, algo como para empezar el martes el curso. Pero pensé en un cuento de Jorge Bucay, no es de Jorge Bucay, él lo cuenta varias veces y seguramente lo cuenta mucho mejor a como lo voy a contar yo, pero que justo es para este momento y para cómo tenemos que sobrellevar toda esta situación que nos está pasando. El cuento es sobre el rey y el anillo. Y cuenta algo así. Había una vez un rey que tenía una vasta riqueza, como todos los reyes. Tenía cantidad de fortuna, en joyas, oro, en tierras. Él todo lo que quisiera lo podía tener, porque era el rey. Pero había algo que a él lo preocupaba. Él era avanzado en edad y quería dejarle a sus herederos algo más que una fortuna material. Y esto a él no lo dejaba dormir. Entonces hizo un anillo muy valioso, con la piedra de diamante más grande que consiguió, y se le ocurrió que podía poner dentro del anillo un papel con una frase que le sirviera a sus herederos en las situaciones de más extrema crisis, cuando estuvieran desesperados, cuando ya no tuvieran más nada que hacer, tendrían que leer esa frase, y así los ayudaría. Eso era un desafío muy grande. Entonces, él consultó con los sabios de ese reino, que era un grupo de personas mayores, ancianos, que eran los que más sabían en todo el reino. Eran los más eruditos, los más preparados, los más inteligentes. Sin embargo, cuando el rey le dijo que tenían que hacer una frase para el anillo, se dieron cuenta que no podían reducir en tan pocas palabras algo tan importante. Ellos estaban acostumbrados a hacer tratados, a escribir libros. Entonces el rey consultó a una persona que era muy importante para él. Había un sirviente, que había sido sirviente del padre del rey, y que cuando el padre murió, el rey se hizo muy cercano a él. Tenía mucho afecto por este sirviente. Lo consultó y el sirviente le dijo: Señor rey, cuando su padre vivía, invitó a una persona muy importante, a quien yo la serví, y en agradecimiento a todo lo que yo lo había servido, me regaló una frase. Esa es la frase que usted puede poner dentro del anillo. El sirviente la escribió en un papelito y se la puso en el anillo. Pero no la abras ahora ni la leas. Espera que sea el momento oportuno. Y el momento oportuno llegó de manera inmediata, porque el país del rey empezó a ser invadido. Vinieron todos los enemigos a caballo queriéndose apoderar de ese reino. Entonces al rey no le quedó otra que huir. Mientras huía solo en su caballo y los enemigos venían atrás de él, siguió él en caballo hasta que cruzó un bosque y llegó a un precipicio. Y no sabía qué hacer, porque era tirarse al precipicio o que lo agarren los enemigos. Está mi hija acá. Entonces el rey se escondió tras de un árbol y se acordó que tenía ese anillo. Abrió el anillo, leyó el papelito y decía una simple frase de 3 palabras. Esto también pasará. Mientras leía esa pequeña frase, escuchaba que los caballos se alejaban. Escuchaban que los enemigos se iban y de pronto se hizo el silencio y comprendió que era verdad lo que decía el papelito. Esto también pasará. Y sintió entonces que el sirviente le había salvado la vida. Cuando volvió al reino y pudo recuperar a su palacio, se volvió muy famoso entre sus sirvientes y todo el mundo lo quería. Aprovechando el momento, la gente hacía fiestas, le ofrendaban un montón de riquezas más y él se sentía que estaba en su mejor momento. Sin embargo, el sirviente se volvió a acercar a él y le dijo: Señor rey, vuelva a leer la frase del anillo. Entonces el rey le dijo: ¿pero cómo? Si es mi mejor momento, si me siento orgulloso, si tengo todo el cariño y el honor de mi pueblo. Sin embargo hizo caso y volvió a leer la frase,
que decía, esto también pasará. Entonces el rey comprendió en ese momento que no solo las cosas malas pasan, sino que las cosas buenas también. Y pudo despojarse así de todo su orgullo y su ego. Y entender que todo pasa, lo bueno y lo malo. Y esto sirve para este momento, porque así como estamos viviendo una situación que a lo mejor es mala, también tiene sus cosas buenas, que es el compartir con la familia, el conectarnos de otra forma, el poder hacer un curso virtual, que es una herramienta que vamos a adquirir para poder trabajar para el futuro. Porque hay una realidad, tanto lo bueno como lo malo también pasará.